que en realidad vamos a prestar atención a las cosas profundas que suceden en nuestro corazón, ¿no? Es un poco, yo creo que el retiro es como la capacidad de descender a lo profundo de uno mismo. Ahí, porque en lo más hondo del corazón humano, ¿quién habita? Dios. ¿Querés encontrar a Dios? Volvé. Entrá en vos mismo también, ¿no? Entonces, estamos viviendo el tiempo de Adviento, que es el tiempo que nos prepara para la Navidad. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esta reflexión. Lo llamamos camino de Adviento, camino que lleva a la Navidad, camino de nuestra vida, como también como un Adviento que hace posible la Navidad, que hace posible que Dios esté con nosotros. Sabemos que la vida es camino, porque está marcada por las búsquedas, por los deseos, por los anhelos que tenemos. La vida es camino porque es proyecto, y proyectar significa caminar. En fin, la vida es camino, y sobre todo en estos días, porque la anima la esperanza. La gran virtud del caminante es la esperanza. O sea, la gran virtud del cristiano, que es un peregrino, que es un caminante en la vida, la gran virtud que debemos cultivar es la esperanza. Y la vida es camino porque Dios viene. Dios camina hacia nosotros, hacia el ser humano en realidad, hacia nuestras vidas. Dios no se desinteresa de nuestra historia. En todo momento Dios viene, en todo momento Dios viene. Y esta no es una frase mía, sino del Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza. En todo momento Dios viene. Por eso podemos definir a Dios como el que viene. Dios es el que viene, el que está viniendo hacia vos, hacia nosotros. El Adviento nos ayuda a despertar, a estar atentos y vigilantes a ese Dios que viene, así como decíamos también, ese Dios que habita en lo más hondo de nuestro corazón. Y para rezar, empezamos sobre todo haciendo consciente la presencia de Dios. Mejor dicho, acogemos esa conciencia convencidos de que Él quiere estar con cada uno de nosotros. Nos abrimos a Él, que es el Dios cercano que se acerca. Nos abrimos como somos, con lo que tenemos. Nos abrimos con nuestra inteligencia, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. Nos abrimos con nuestra entera libertad, dispuestos a recorrer un camino nuevo. Por eso nos abrimos y pedimos gracia para dejarnos conducir por el Señor. Pidamos la gracia de orientar nuestra persona, nuestra vida, para recorrer los caminos de este Adviento, para que los caminos de nuestra vida sean un Adviento de esperanza, porque como dijimos, Dios está viniendo. ¿Qué es la Navidad que estamos esperando? Es Dios que está viniendo. Iniciamos así un itinerario, un recorrido espiritual, un camino, convencidos de que Dios se nos ha anticipado
y nos precede, que se ha puesto Él mismo en camino por las sendas de los hombres, que no nos mira desde lo alto, sino que se ha hecho nuestro compañero de viaje. Dios no es el lejano, sino el cercano. Dios no es indiferente. Dios es nuestro compañero de viaje. La vida es camino, es viaje. Esta hermosa idea la dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Dios se ha hecho nuestro compañero de camino. Entonces nuestro caminar consiste ante todo en rastrear las huellas de Dios en nuestra vida, en lo concreto, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida social, en la patria. Rastrear las huellas de Dios hoy en la situación concreta en que nos encontramos. El hombre es un rastreador de huellas, invitado siempre a descubrir e interpretar los signos de Dios en esta vida. Para recorrer este camino, entonces, tenemos que despertar la atención del corazón y estar con todos los sentidos vigilando. Es mirar, es escuchar, es gustar, es tocar. Mirar al Señor que viene con estos ojos, porque lo vemos de distintas maneras. Abrir los oídos para escuchar lo que nos dice, lo que nos inspira. Gustar y ver. Qué bueno es el Señor, como dice el Salmo, ¿no? Gustar, el gusto. Gustar y ver. Qué bueno es el Señor. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 1. Esta atención, esta vigilancia nos permite adquirir una gran sensibilidad para descubrir los caminos del Adviento, los signos, las pistas, las huellas de Dios en nuestro propio caminar. Lo primero que se hace entonces es tratar de descubrir esas huellas. ¿Qué huellas? Las huellas del amor del Padre. Lo primero, esto. Somos capaces y nos atrevemos a descubrir las huellas del amor del Padre Dios. En mi vida, para recorrer el camino del Adviento que culmina en Navidad, hay que seguir las huellas del amor del Padre. ¿Cómo rastrear las huellas del Padre en nuestra vida actual? Partiendo de la convicción de que Dios es amor. Primera carta de Juan, en el capítulo 4. Si queremos definir a Dios, ¿qué podemos decir? Que lo defina, realmente que lo defina. Dios es amor. No es tanto el omnipotente, el intocable, el omnipresente. No. Dios es amor y por eso es tan cercano. Y por eso está junto a nosotros. ¿Cómo rastrear entonces estas huellas? Partiendo de esta convicción de que Dios es amor. Pero además una segunda convicción de que nosotros somos los amados de Dios. También eso nos define a nosotros. Eso define nuestra vida. ¿Quién soy yo? Yo soy el amado por Dios. Yo soy la amada. Somos los que Dios ama. Y sin vueltas, así como suena,
somos los amados. Nos dejamos iluminar, nos dejamos amar por Dios, nos dejamos que Él exprese en nosotros su ternura. Permitir que el Dios que es amor ilumine los caminos que hasta ahora hemos recorrido. Atrevernos a mirar desde el amor todas las situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo y descubrir en ellas las huellas del amor del Padre que no me abandona, que me busca y que me espera. Descubrir las huellas del Padre en el camino de mi vida supone experimentar dicho camino justamente como un camino de amor. Implica sentirnos amados sin condiciones y convencernos que valemos mucho justamente por eso, porque somos amados. Ese es nuestro valor. Por eso valemos tanto. Somos los amados del Señor. Es mirar mi vida, mirar nuestra vida, mirar los caminos recorridos hasta ahora con una mirada de fe y esperanza, abriéndonos al misterio del amor sin límites, del amor del Padre que nos quiere tiernamente, que no nos juzga ni nos condena, sean cuales sean los caminos que hayamos recorrido, sobre todo equivocadamente. Dios no te condena, Dios no te hunde, te levanta. Dios no nos usa, no juega con nosotros, no nos maltrata. Dios no tiene nada de maltratador. Dios no se goza mandándonos sufrimientos, sino que simplemente nos ama y se nos da por entero. Aunque esto también piense, y en todo caso el sufrimiento, Él fue el primero que lo asumió. Mi propio sufrimiento. Por eso me comprende. ¿Quién puede entender de verdad lo que me pasa? ¿Quién puede comprenderme a fondo, sino Él, que padeció lo que padecen los seres humanos, las cosas más terribles? Él las conoce porque las padece. Hay un autor, hay varios que dicen lo mismo, ¿no? Pero yo me acuerdo ahora de un autor que escribió, un autor protestante, luterano, que habla de la experiencia de los campos de concentración, ¿no? Y dice, ¿y dónde está Dios acá? Imagínense un campo de concentración, cámara de gas. ¿Dios está ahí? Sí. Dios también está haciendo cola para entrar a la cámara de gas. Eso es verdad. Ese es nuestro Dios. Por eso nos entiende, por eso nos ayuda. Y podemos pensar un poquitito, y interrumpimos acá para no escuchar tanta palabra y ver qué nos dice el Señor, ¿no? Y poder delante de Él pensar nuestros caminos, a ver, atrevernos a pensar, bueno, ¿cómo es hoy el camino de mi vida? ¿Es un camino que me planifica? ¿Es un camino que me llena de alegría? ¿Es un camino de amor? ¿Es un camino que va asumiendo constantemente a los hermanos? ¿Ese es mi camino? También puedo pensar que en esos caminos se entrecruzan situaciones de dolor, ¿o no? ¿Quién no las ha pasado? ¿Quién no las pasa?
¿Quién no ha sufrido frustración? Díganme. Soledad. ¿Quién no ha vivido la soledad? ¿O quién no la vive a veces, ¿no? ¿Quién no pasa por dudas y perplejidades? Caminos en los cuales los caminos de nuestra vida son aquellos en los cuales se mezclan las alegrías y los sufrimientos. Entonces ahora vamos a hacer un poco de silencio para poder rezar y pensar un poquitito cuáles son mis caminos. Intentar de rastrear las huellas del amor de Dios nuestro Padre. También estuvo. Dios también estuvo en la terapia intensiva. Ahí estaba Dios, sufriendo. También estuvo ayudando a los enfermos, sirviendo. Está. Entonces, los caminos, ¿no? Tantos caminos. A lo mejor los caminos recorridos son caminos donde experimento la impotencia porque no puedo superarme o superar una limitación física o psicológica. Caminar donde siento la fuerza del pecado, donde he caído, donde no he sido auténtico ni fiel. Camino de orgullo y terquedad, camino de necedad y de egoísmo. ¿O acaso no me ha pasado algo de esto alguna vez? Sean cuales sean esos caminos, en ellos podés encontrar, como decimos, las huellas del amor del Padre, aún en el pecado, aún en el pecado. Porque donde abundó el pecado, como dice San Pablo, sobreabundó la gracia. Dios asumió nuestro pecado. Jesús en la cruz
muere, ¿no? Experimenta la muerte, también asumiendo nuestros pecados. Él no pecó, porque no pecó. Por eso estamos salvados, porque no pecó y nos entregó su vida para que nosotros realmente tengamos vida y vivamos con dignidad. Dios nunca se olvida de nosotros. Por eso, dice el profeta Isaías, se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado, yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Dios tiene grabado nuestro nombre como un enamorado en las palmas de nuestras manos, de sus manos. Ahí están nuestros nombres. Dios se enamoró de su pueblo. Dios se enamoró de cada uno de nosotros. El libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento lo dice clarito. Dios se enamoró de su pueblo. Dios está enamorado de nosotros. Somos de gran precio a sus ojos, valemos mucho, como dice Isaías. Nos ama con un amor eterno, como dice Jeremías. Es el Dios que infunde ánimo y esperanza, es el Dios que salva de las situaciones más catastróficas, como el destierro de un pueblo en un país extranjero, como pasó con el pueblo elegido. Pero también salva de los extravíos, de las infidelidades y de nuestros propios desvíos, encierros, desaires, desalientos y desánimos. Y les quiero leer algo del profeta Oseas, en el capítulo 11. Dice así: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín. Lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo reconozco que Dios me cuida. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Así dice el profeta, con ataduras de amor. Y miren qué lindo esto. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, cuando la mamá o el papá ponen al hijo así, ¿no? Así hace Dios con cada uno de nosotros, aunque nosotros nos resistamos porque no nos gusta que nos toquen. Deja que Dios te toque, deja que Dios te abraza, deja que Dios te perdone, deja que Dios exprese en tu vida toda su ternura infinita. Y entonces sigue, ¿no es cierto? Yo era para ellos, como decía el tema de la criatura, me inclinaba hacia él y le daba de comer. Pero ellos, como un pueblo aferrado a su apostasía, no se dejaron levantar.
Entonces, metámonos en el camino del Adviento. Dios viene. Jesús viene. Jesús viene como uno más. Jesús viene a salvar, ¿no? A salvar, a darle un sentido profundo a nuestra vida, a salvarnos de todo lo malo, a darnos la plenitud que todos necesitamos. Entonces, reconocemos los caminos que estamos recorriendo, pero demos un paso más en el camino de la oración para descubrir las huellas de ese amor del Padre mediante la oración que podríamos llamar de aceptación. ¿Cómo es esa oración? Es aceptar los caminos que yo estoy transitando o que he transitando, así como son. En una actitud humilde, sabiendo que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien y que escribe derecho con letras torcidas. Y eso es verdad. Dios de los males saca bienes. ¿Por qué no me atrevo a poner delante de Dios mis males, reconocerlos y dejar de que de ese mal que puede tener muchas formas, le permitamos a Él en estos días que saque bienes, que lo convierta en un bien para mí y para los demás. Dios quiere nuestro bien. Y entonces rezamos, aceptándonos y aceptando la fragilidad como un lugar del encuentro con Dios. En mi fragilidad, me encuentro con Dios. Significa aceptar lo negativo, aceptar mis pecados, aceptar el mal que yo pude haber hecho, integrándolo en el amor del Padre. Significa aceptar las heridas de la historia de mi vida, esas que han dejado la memoria de mi corazón y dejarme sanar por el amor del Padre. Significa convertir nuestra memoria enojada en memoria agradecida. ¿O acaso no vivimos enojados a veces? ¿Miren porque tenemos mal humor? Porque estamos enojados con nosotros mismos muchas veces. Porque nos levantamos enojados. Por lo menos con cara seria. Y entonces, eso es lo que nos pasa. Y lo que nos sana es esa memoria agradecida. Y esa memoria agradecida la podemos experimentar en la oración, en esta oración de aceptación. Y para eso, miren, nos vienen muy bien los salmos. Ustedes no tienen la Biblia acá, pero por ejemplo el Salmo 136, el Salmo 137, aquel que dice: te doy gracias, Señor, por tu amor, no abandones la obra de tus manos. Y rezar a veces es esto, ¿no? Es como repetir una y otra vez: te doy gracias, Señor, por tu amor, no me abandones, soy la obra de tus manos. ¿Por qué no lo rezamos un rato? Y después seguimos. Hagamos esa oración de la memoria agradecida. Dejemos los enojos de costado. No podemos vivir enojados. No podemos vivir peleados con la vida.
Y muchas veces vivimos peleados con la vida. Bueno, a levantar el ánimo, más que viene la Navidad, Bell, pero bueno, la alegría verdadera, ¿no? Jesús es la alegría del hombre. Jesús nos trae la verdadera alegría. Jesús nos ayuda a tener esta memoria agradecida que nos libera de nuestros enojos, de nuestras frustraciones, de nuestras heridas. Recémoslo un poquito. Del Adviento, que es el camino de nuestra vida también, descubrimos desde las huellas del amor del Padre el camino de María. Recorramos un poquito el camino de María. No hay Adviento, no hay Navidad, si falta el sí de ella. En este camino de Adviento entonces, que es el camino de mi vida, de nuestra vida, descubrimos también las huellas del amor del Padre en el camino de María, la humilde servidora que a través de la cual el Padre nos regala al Hijo, porque Dios nos ha mostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. Primera carta de Juan 4:9. Dios nos envía a su Hijo único para que tengamos vida. Y dice, y sigue diciendo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muere, sino que tenga vida eterna. Amor que nos lleva entonces a la vida plena. El que cree no muere. El amor vence a la muerte. El amor es vida. El amor es la vida triunfando sobre la muerte. Entonces uno puede tomar el texto de la Anunciación, ¿vieron? Lo vamos a leer en la experiencia de María en Lucas. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Yo puedo hacer la prueba, o podemos hacer la prueba de que estas palabras las sintamos como dichas para cada uno de nosotros. Alégrate, estás llena de gracia, estás llena de Dios, estás lleno de Dios, aunque a veces lo hagamos a un costado. Alegrémonos, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, ese es el motivo de la alegría. Dios está, ¿vieron lo que dijimos antes? ¿No? Dios habita en lo más hondo de nuestro corazón. Dios está ahí, nosotros. Al oír estas palabras, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, nos dice Lucas que quedó desconcertada María y se preguntaba qué podía significar ese saludo.
Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. El sí de María. Dios le pide a María un sí para realizar su obra. Dios nos pide hoy a cada uno de nosotros un sí, ese mismo sí, para continuar su obra. ¿Estamos dispuestos a decirle que sí? A abrirnos totalmente a Él para que Él obre, seamos los que seamos, ¿no? Estemos como estemos. Soy capaz de decirle sí y de confiar, sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Eso es Navidad para nosotros. Eso es Adviento para nosotros hoy. Decirle que sí al Señor, abrir la puerta, que Él entre en nuestra vida, aceptarlo profundamente, y sobre todo alegrarnos con Él. Ese es un texto que podemos aprovechar para rezarlo en algún momento, no digo ahora, pero en estos días de Adviento, empezar a darle vueltas en el corazón. Primero lo de la memoria agradecida, ser agradecidos. Después, no negarnos a la alegría que Dios, a la cual Dios nos invita. Alégrate, ¿no? Yo estoy con vos, no tengas miedo. Y después entonces, ese sí que nos pide para realizar hoy su obra, hoy. No lo que pasó hace no sé cuántos años o lo que pasará, sino lo que nos pasa hoy. ¿Cuál es mi aporte a este plan de Dios, a este plan de amor, a estos caminos de amor que Dios construye? ¿Cuál es mi propio aporte? Dijimos que en estos caminos del Adviento, y con esto termino, nos encontramos con las huellas del amor del Padre que están marcadas en nuestra vida. Descubrimos también, como vimos recién, el camino de María, la humilde servidora, que es camino de disponibilidad, de la apertura que le hace lugar a Dios para que se encarne, de dar y ofrecer la propia humanidad para que la palabra, el verbo de Dios se haga carne y habite entre nosotros. Eso fue posible gracias a ese sí de la servidora, de la humilde muchacha de Nazaret,
pero también queremos transitar, guiados por el Espíritu Santo, el camino de José, el camino de su adviento y de su propia anunciación. Porque vieron, en realidad la vida nuestra, uno la puede, como camino de Dios, ¿no? Uno la puede ir descubriendo, puede ir descubriendo en ella varias anunciaciones. Así como Dios le anuncia a María, le anuncia a José su plan, también nos anuncia a nosotros. A ver, ¿cuál es? Cuando uno descubrió su vocación, por ejemplo, de pronto es una anunciación. Dios me anuncia, me llama y lo siento. Pero en muchas circunstancias de la vida se puede dar esto, ¿no? Que Dios nos está llamando, nos está pidiendo un poquito de colaboración. A veces cuando la cosa no está del todo bien, cuando no sabemos cómo arreglar los líos que tenemos en la comunidad, también hay anunciación de Dios. Y dicen, ponete al servicio y dejate pavada, ¿no? Dios nos anuncia, nos invita a recorrer este camino de anunciación. Queremos entonces transitar, guiados por el Espíritu Santo, este camino de María y de José, el camino del Adviento, el camino de su propia anunciación. Así, contemplando su caminar, trataremos de iluminar el nuestro, el de este hoy que vivimos peregrinando. Y podemos tomar también el texto de Mateo 1, 18, 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Imaginen la situación. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es otro nombre de Dios, Dios con nosotros. Y el otro nombre de Dios que aparece aquí, Jesús, le pondrás por nombre Jesús, es Dios salva. Dios es el que salva. Al despertar, porque Dios le hablaba en sueños, José hizo lo que el ángel le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y le puso el nombre de Jesús. Lo primero que resalta es que la figura de José, al igual que la de María, está totalmente referida a Jesús, al Mesías, al Salvador. El camino que recorre José es, por lo tanto, el camino de la promesa de la salvación, el camino de la esperanza de un pueblo, el camino de los pobres, el camino de los humildes, el camino de los justos. Porque José,
ante todo, es un hombre justo. ¿Qué quiere decir eso? Es un hombre honrado. Su honradez está referida en primer lugar a Dios. Es la honradez y la justicia de un hombre de fe. El camino de Adviento, por tanto, es camino de fe, camino de hombres y mujeres honrados. El camino de los pobres de Yahvé es el camino de Abraham y de los patriarcas, es el camino de Moisés, el camino de los profetas. En José, el hombre justo, honrado, inocente, también sin maldad, se sintetizan, como en María, los caminos de los hombres honrados, de los hombres de la búsqueda, de los hombres de buena voluntad, comprometidos con el bien, de los hombres que, como Abraham, son capaces de esperar contra toda esperanza. Creo que el nuestro intenta ser de los hombres y mujeres honradas, ¿no? Miren, uno de los problemitas que nosotros siempre tenemos es el camino, es esto, escuchar esta palabra corrupción, cuántas veces la escuchamos, y lamentablemente también cuántas veces la experimentamos. Bueno, como ya estamos cerquita de la misa, que esto, bueno, si les sirve para rezar, para preparar un poco, hay que preparar el pesebre, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a preparar? Ahí lo van a hacer muy lindo, está ahí. Pero también lo tenemos que hacer en nuestro corazón. En primer lugar, no solamente en casa, en la mesa, ¿no? Sino solamente, sobre todo, hacerlo en el propio corazón. Armemos el pesebre en este camino de Adviento.